Este programa é um oferecimento Adega Online, o marketplace oficial da revista Adega. Lucas, muchas gracias por aceptar nuestra invitación para hablar de Terrazas de los Andes. Hace mucho que no te encuentro aquí en Brasil. Usted ha dicho que ha tenido una pasaje en relámpago en ese año, pero había 10 años que no estaba acá con nosotros. Bienvenido. Y ahora creo que hace 2 años hicimos una cata, pero en tu otra posición en España, con los vinos de Numancia y también el vino Termancha, para que fueran muy bien avaliados en nuestro guía de España. Así que te congratulo por eso y quería hablar un poco de cómo fue su trayectoria. He nacido en Argentina, empieza a trabajar en Argentina, va a España, después ahora vuelve a Argentina para conducir, dirigir Terrazas de los Andes. Entonces, bienvenido y muchas gracias. Buenos días, Cristian. Muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar nuevamente aquí en Sao Paulo. Han pasado muchos años desde mi última visita, más allá de que en el mes de abril vine, pero muy rápidamente, solo 2 días, a hacer algunas presentaciones. Siempre he tenido un cariño muy grande por este país, por Brasil y específicamente por Sao Paulo, donde solía visitar cada año. Cada año solía hacer en mi agenda un hueco para venir a visitar este mercado, que lo veo como parte de nuestro corazón. Estamos basados en Terrazas de los Andes, está basado en Mendoza, en Argentina, y yo creo que Sudamérica es parte de nuestro territorio, desde nuestro perímetro. Así que siempre es un placer venir a Brasil. Sí, yo soy mendocino, nací en Mendoza, al pie de la cordillera de los Andes, desde muy pequeño en contacto con la montaña, con los viñedos, con los aromas de los viñedos, con los aromas de las bodegas y muy cerca del mundo del vino. Y como argentino y como mendocino siempre tuve la ilusión de poder ser un embajador de mi país y de mi provincia, llevando al mundo productos únicos que somos capaces de crear en Argentina y específicamente en Mendoza. Y claro, una botella de vino de Terrazas de los Andes, poder llevarla al mundo entero, es para mí un honor como argentino y me llena de orgullo. Y en este camino que fui recorriendo, como bien decías, tuve la oportunidad de irme a vivir a España, cambiar de territorio, ir a Europa, y me quedé allí 9 años. Fue una experiencia fantástica, la oportunidad de trabajar en una región como la denominación de origen Toro, que me brindó una oportunidad única, poder descubrir un viñedo muy antiguo, un viñedo centenario, plantado en pie franco, plantado en vaso, con método de conducción en vaso, con rendimientos muy pequeños, pero una calidad excepcional de una uva autóctona, una variedad autóctona que es la tinta de Toro. Y poder descubrir este terruño y interpretarlo y llevarlo a vinos excepcionales que finalmente han sido reconocidos entre los mejores de España y del mundo. Y usted ha hecho muchos cambios allá, ¿no? Sí. Llegaste, cambiaste la manera de elaborar los vinos y también la guarda del vino antes de ir al mercado. ¿Podría explicar un poco sobre eso? Así es. Mi interpretación de la región me hizo dar cuenta rápidamente de que era necesario lograr una evolución en el estilo de los vinos que estábamos creando para poder convertir a la bodega Numancia en una bodega icónica. Y así fue que decidí, junto con mi equipo, por un lado, adelantar las fechas de vendimia, por otro lado, hacer extracciones más cuidadosas y más cortas, y crianzas más respetuosas, utilizando no tanto roble nuevo e introduciendo otros mecanismos de crianzas, para finalmente, una vez embotellados los vinos,
cambiar radicalmente la manera de lanzarlos al mercado, guardándolos en botella por varios años. Lo que usted diría que son la cantidad de años ideal. La filosofía fue pensar en el consumidor y en el consumer journey más que en la visión del productor. Y entonces ofrecer al mercado, al consumidor, un vino cuando comenzaba a estar en su mejor momento para ser disfrutado, o más bien guardado también por muchos años, pero no lanzar al mercado vinos que todavía no pudiesen ser apreciados. Entonces fue un cambio radical que nos llevó muchas implicancias de guardar los vinos mucho más tiempo en nuestra bodega, pero bueno, era una inversión de largo plazo y cuando esos vinos comenzaron a salir al mercado, con todos estos cambios, bueno, los puntajes fueron elevándose, los consumidores estaban muy felices de redescubrir un terruño como Toro mediante los vinos de Bodega Numancia. Y bueno, llegamos a lograr los 100 puntos de la crítica especializada para nuestro vino ícono Termancia. Y sí, recuerdo aquella cata que hicimos, que la hicimos por Zoom, porque Sí, fue eso. era una cena, un jantar Sí, aquí en Sao Paulo. Teníamos 5 horas de diferencia horaria. Para mí en España eran las 2, 3 de la mañana. ¿No? Pero al menos mediante la pantalla pude conectar contigo y con las distintas personas que asistieron. Fue una linda experiencia y me trajo muchos recuerdos, muchas lembranzas de Brasil. Y bueno, luego de estos 9 años en España, yo tenía la ilusión de poder regresar a mi casa para poder cumplir con este objetivo, con esta meta personal de poder seguir representando a Argentina, a Mendoza y, claro, a Terrazas de los Andes, que es mi casa. Sí. Mi viaje, toda mi experiencia dentro de Moet Tennessee, que lleva casi ya 2 décadas, comenzó. Su inicio de este viaje fue en Terrazas de los Andes. Y yo estoy convencido de que tenemos un enorme futuro con Terrazas de los Andes, mucho potencial para poder lograr vinos finos de montaña. Y eso me llevó a tomar la decisión de regresar a mi país, a mi casa, y a partir de ahora voy a dedicar los próximos años al desarrollo y a la búsqueda de la excelencia en Terrazas de los Andes. Bueno, usted ha llegado no mucho tiempo, pero ya tenía un conocimiento tanto de los vinos como de todo. Entonces, esa añada ya participaste no del proceso del cultivo, sino que del proceso de elaboración. ¿Y qué cambios piensa para los vinos? Bueno, en Terrazas de los Andes nos encontramos en lo que yo llamo un Ascension Journey, un viaje de ascenso. Okay. Es un proyecto que ya comenzó hace 3 décadas y llegamos a Mendoza con una visión de poder crear vinos finos de montaña. Nos afincamos en Mendoza, al pie de la cordillera de los Andes, con un viñedo muy especial, que está localizado en Luján de Cuyo, en el distrito de Las Compuertas. Este viñedo, que es un viñedo plantado en 1929, uno de los viñedos más antiguos que hay en Mendoza, es parte del patrimonio ya para mí de Luján de Cuyo, de Mendoza, y es un viñedo que fue plantado en pie franco, con Malbec, a una altura de 1070 metros sobre el nivel del mar. Y todo comenzó allí, con el sueño de poder crear un Malbec de muy alta calidad en Las Compuertas. Pero no nos conformamos solo con eso, sino que empezamos un viaje en ascenso, porque la búsqueda de mayor frescura en los vinos y mayor elegancia nos llevó a ir elevando la altura de nuestros viñedos. Pero claro, dentro de Luján de Cuyo, Las Compuertas ya es la terraza más alta, al pie de la cordillera de los Andes. Entonces, para ir más alto teníamos que irnos hacia el Valle de Uco. Pero el Valle de Uco no tenía plantaciones de viñedos porque había, como conoces Mendoza, hay un recurso clave y con el cual hay que ser muy cuidadoso, que es el agua. Entonces,
todo lo que se llamaba la primera zona, el Luján de Cuyo, Sí. incluyendo las compuertas, se llamaba la primera zona porque era la primera zona de riego, que implica que todo el agua que viene del deshielo bajaba desde la montaña a través de compuertas que irrigaban los Sí. viñedos por inundación. Sí. Un mecanismo de riego que se ha utilizado durante siglos, se sigue utilizando, no es el más eficiente porque utilizan mucha agua. Y en Mendoza estamos en una crisis hídrica. Entonces, antes de ir al Valle de Uco, necesitábamos estar seguros de poder tener un método eficiente de riego. Entonces enviamos a uno de nuestros agrónomos a que se especialice en técnicas de irrigación y lo enviamos a un kibutz en Israel en los 90. Eso no sabía. Y él volvió y instaló en el Valle de Uco, en Tupungato, en la zona de Gualtazari, Sí. el primer sistema de riego por goteo. Y a partir de tener el riego por goteo, descubrimos que ahorramos hasta un 60% de agua versus el riego tradicional. Y entonces nos Y animamos, con mucho más control también, ¿no? por supuesto, con mucho más empezamos a tecnificar el viñedo, solamente dándole el agua que precisa cada hilera, cada parcela. Y a partir de ahí entonces comenzamos este viaje de ascenso en el Valle de Uco. Fuimos al paraje Altamira, la zona más sur del Valle de Uco, en el departamento de San Carlos. Y en el año 2006 se plantó un viñedo de Malbec y de Cabernet Sauvignon. Luego fuimos hasta Los Chacalles, una zona muy alta, donde a 1.200 metros sobre el nivel del mar, en el año 2007 se plantó un viñedo de principalmente Malbec. También hay algunas otras variedades, hay un poco de Cabernet Sauvignon y algunas otras variedades minoritarias. Y ahora mismo en Chacalles estamos plantando otro viñedo a 1.450 metros sobre el nivel del mar, con Malbec principalmente. Y finalmente hemos llegado hasta la zona más alta de Gualtazari, donde hemos plantado un viñedo. Se plantó en el año 2008, se comenzó a plantar en el año 2008. Este viñedo está a una altura de 1.650 metros sobre el nivel del mar. Es el viñedo más alto actualmente en producción en el Valle de Uco. Entonces me gusta hablar de este viaje en ascenso porque hemos ido descubriendo terruños al pie de la cordillera de los Andes a distintas alturas, y esas distintas alturas hacen que haya un clima diferente y una composición de suelos diferente. Y entonces estamos obteniendo materia prima, uva, Malbec, de estos distintos distritos que nos dan un abanico enorme. Expresiones distintas también, ¿no? Sí, entonces es muy interesante porque cuando comparo con España, es prácticamente imposible lograr esa diversidad de suelos y de terruños. Decimos que desde las compuertas, que ya es un viñedo súper alto, a 1.070 metros, hasta Espinillo, en Gualtazari, tenemos que está a 1.650 metros sobre el nivel del mar, hay 600 metros de diferencia. Sí. Y la distancia en coche que uno recorre desde las compuertas hasta Gualtazari es menos de 2 horas. Para lograr esa diferencia de altura en Europa, claro, es un ascenso, una pendiente muy alta. Sería como en Europa el equivalente sería viajar desde el sur de Francia desde el sur de España hasta el norte de Francia. Pero eso no lo haces en 2 horas. Toma probablemente más de 12 horas. Entonces, eso tenemos en Mendoza, que es una belleza natural que nos brinda unas oportunidades enormes y a eso he regresado, a poder encontrar el potencial y desarrollar el potencial de Terrazas de los Andes bajo este abanico hermoso de viñedos. Yo creo que no sabía de ese tema de la innovación de la irrigación por goteo de terrazas traídas de Israel. Pero Terrazas estuvo durante mucho tiempo liderando las innovaciones, ¿no? Ese tema de trabajar buscar altitud como un cambio de temperatura y frescor, también ha sido muy fuerte y realizado y comunicado por ustedes.
en 10 años atrás, 15 años atrás. Y ahora era un buen momento para Terrazas pasar por otra shock, ¿no? Una mudanza de mentalidad y visión que, confieso, ya me sorprendió muchísimo el Espinillo cuando catamos por la primera vez. Así, fue, ok, aquí hay algo especial. Hay algo muy, muy especial. Pero, ¿qué crees que son los cambios? ¿Qué podemos esperar en los vinos, en ese vino que vamos a catar hoy también? Bueno, cuando vamos tan alto en altura, en este caso hasta 1650 metros, nos encontramos con un cambio drástico en la temperatura. Claramente cambiamos de escala de Winkler, es como estar haciendo viticultura en el norte de Francia. Okay. Es incluso más fresco que en la zona de Rías Baixas, sí. que mencionabas que tienes tus orígenes de Galicia. Entonces hay que cambiar el paradigma, digamos, de cómo cultivar a estas alturas, al mismo tiempo estar preparados para los eventos climáticos. Entonces, son mucho más extremos del invierno. Esto es una viticultura extrema. Sí. Hay mucho riesgo de heladas y lo más problemático son las heladas tardías que pueden acontecer a partir de ahora, donde ya en plena, cuando ya tenemos los brotes, hay floración, una helada puede ser peligrosa y nos puede generar inconvenientes. Y también nos pasa que mismo en época de vendimia, o sea, cuando al estar tan alto en altura, el proceso, el ciclo va atrasado versus el resto de la ciudad, de la provincia. Y nos ha pasado que hay años donde hemos tenido que cosechar simplemente porque si no se nos helaba el viñedo. Entonces es viticultura extrema. Hay algunas soluciones para eso y trabajamos mucho en poder encontrarlas. Ahora justamente estamos instalando esta semana un ventilador. Es algo bastante usual en España, donde también se sufre en la Ribera del Duero, principalmente de heladas tardías. Sí. Entonces hemos importado, con lo difícil que es en Argentina poder importar esta tecnología, pero hemos importado un ventilador que nos alcanza a cubrir, dependiendo digamos, la intensidad de la helada y la duración de la misma, pero probablemente un radio de aproximadamente 5 hectáreas. Entonces, dentro de este viñedo tan alto en el Espinillo, nosotros dedicamos el cuartel 1 a la elaboración de nuestro vino icónico, que es Terrazas Extremo Malbec. Sí. Y bueno, espero que con este ventilador podamos tener la manera de combatir las heladas que cada año nos ofrece la zona. ¿Y qué tiene plantado allá hoy? Es un viñedo muy interesante. Hoy tenemos plantado principalmente Malbec. Sí. También tenemos Chardonnay. También tenemos Sauvignon Blanc. Ok. Y tenemos planes de otras plantaciones también. Tenemos algo de Pinot Noir. Pero bueno, nuestro foco allí está en el Malbec, porque justamente lo que me gusta y creo que es un poco la filosofía es la posibilidad de expresar un lugar más que una variedad de uva. Muy bueno. Como trabajamos en España o en Francia o en Italia, es un terruño. Entonces, para poder expresar ese terruño, lo importante es que podamos captar lo más puro del lugar. Y eso es interesante porque la manera en que estamos cultivando el viñedo es un viñedo donde aplicamos viticultura regenerativa. Perfecto. Esto significa que hace años ya que no se aplica ningún herbicida, ningún pesticida en el viñedo, pero tampoco se remueve la tierra. Entonces, dejamos que crezca la cubierta vegetal entre las distintas hileras de manera casi salvaje, diría yo. Si 20 años atrás visitábamos viñedos y veíamos las hileras peladas, digamos, solo la tierra. Era lo lindo, ¿no? Pensábamos, oh, qué se veía bien muy cuidado, lindo, ¿no? Exactamente. Sí. Hoy estamos con una filosofía diferente, donde lo que buscamos es enriquecer la biodiversidad.
y mantener los suelos vivos. Eso es lo más relevante. Y al dejar la cubierta vegetal que crezca, empezamos a notar la posibilidad de traer de regreso a la fauna y la flora autóctona de los terruños de montaña. Para eso hacemos también varios esfuerzos. Tenemos en estos viñedos muchos hoteles de insectos que buscan que vuelvan los insectos autóctonos a la zona. Tenemos cajas ¿Cómo es un hotel de insectos? Son construcciones de madera que se hacen con pallets reciclados, Okay. que buscan que los insectos se sientan seguros, protegidos, y que tengan un lugar donde poder pernoctar y que no estén a riesgo. Y a poco ir generando mayor biodiversidad en el lugar, así como cajas nido para que los pájaros puedan también, que son autóctonos de esta zona, Increíble. poder dormir y venir al viñedo. Y mismo en la cubierta vegetal empezamos a notar el crecimiento de las hierbas nativas, que son diferentes en cada terraza que tenemos, donde tenemos los viñedos. En cada distrito se dan otras hierbas. Sí. Y esas hierbas empiezan a crecer al lado de las hileras de racimos de uva. Sí. Y eventualmente esos aromas que tienen Sí, es una inoculación. aparecen en la piel, Sí. y lo notamos en las fermentaciones Sí. de manera muy notable. Y hoy están presentes en los vinos. Vamos Entonces, a experimentar también. ¿Qué aromas percibes que están presentes? Gracias. ¿Hay alguna variedad de hierbas típica? Como tenemos en Portugal, encontramos algunas, muchas veces en Chile encontramos otras. ¿Cómo son estas hierbas que son únicas de allá y que aportan a la... bueno, como decía, cada terraza, cada distrito nos presenta hierbas diferentes. En los terruños más altos del Valle de Uco empezamos a notar hierbas como la heteroteca, sobre todo en la zona de los Chacalles, y aquí en Hualtallarí, en la parte más alta, el huacatay o el chilchil. Y son hierbas nativas muy expresivas aromáticamente, y lo lindo de que a la hora de expresar el terruño empezamos a notar la presencia de estas hierbas en los vinos, y ahora vamos a notar los aromas. Y creo que hay una oportunidad para ir un paso más allá aún. Me preguntabas qué cambios podríamos hacer? incorporar. Bueno, tenemos algunas ideas. A mí me gusta mucho la idea de poder expresar que un vino represente un lugar y poder llevar ese vino a cualquier lugar del mundo y que lo conecte con ese lugar. Yo creo que en la búsqueda en esta altura, que vamos a encontrar tenemos la posibilidad de hacer un Malbec muy fresco, muy aromático, que prácticamente no tenga las notas que uno espera de un Malbec. Se podría hasta parecer a un Pinot Noir, diría yo, a esta altura. Y a la hora de expresar un terruño, creo que está la chance de poder trabajar en algún porcentaje con el racimo entero. Ok. Y parte del escobajo. ¿Ya hay hecho eso un poco acá? Okay. Un poquito. Lo estamos cada año llevándolo un poco más allá, pero la idea está, yo creo que el tallo del racimo es parte del terruño, no es lo mismo como las características a 1650 metros con esa exposición al sol. Sí. Que a 700 metros en la ciudad de Mendoza o a 1000 metros en las compuertas. Sería entretenido hablar para las personas que están nos acompañando. ¿Qué aporta utilizar los escobajos y los racimos? Nos da la oportunidad de poder hacer una fermentación carbónica. Y entonces con el racimo entero y junto con el escobajo, en una proporción siempre, probablemente sea en un 15%, en un 20%. Un tempero, ¿no? Exacto. Nos va a brindar, en el vino final, una frescura sorprendente y un vino que nos va a refrescar a la hora lo vamos a disfrutar mucho a la hora de consumir. Y
estos vinos que fueron elaborados con los racimos, siento un cambio de textura también. Son todas estrategias que vamos a ir aplicando en la búsqueda de la mayor frescura y elegancia al mismo tiempo. Ok. También en las crianzas. Ok, Es perfecto. decir, ya no solo... Bueno, aquí tenemos una crianza en porcentaje en roble nuevo, de muy buena calidad, y otra en roble usado, porque es un vino que queremos mantener esa frescura. También hay una oportunidad para la introducción de ánforas Qué bueno. de barro que nos va a dar también, nos va a permitir mantener esa frescura hasta el momento final del embotellado. Sí, vamos a catarlo. Vamos. 2021, ¿no? Muy floral, ¿no? Es un vino imponente en los aromas, muy fresco, muy floral. Estos aromas herbales de Huacatay aparecen de una forma muy balanceada, muy elegante. Y es un vino que esa frescura hace que también sea un vino largo, Encantador, con buena textura. que también tiene una fuerza de estructura, ¿no? Los terruños aquí ya tan alto en la montaña, cuando hacemos las calicatas y observamos los perfiles de suelos, observamos la presencia de arena, de rocas, pero también no tan lejos de la superficie aparece el carbonato de calcio, el caliche. Y justamente mediante el riego por goteo, lo que buscamos es estudiar cada uno de los perfiles y de las parcelas y darle solamente el agua que precisan y hasta un poquito menos. Entonces eso obliga a que la raíz tenga que bajar a buscar agua debajo de la superficie. Y cuando baja se encuentra con este carbonato de calcio y la raíz se enraiza entre las distintas piedras y todo eso termina teniendo un impacto en la uva y en Increíble. este tipo de textura que tenemos en los vinos. ¿Cómo ha sido 2021 como añada? Fresca. Muy fresca, ¿no? Una añada hermosa, muy fresca, que ha permitido lograr este tipo de perfiles aromáticos. É um perfume impressionante, porque ele é muito vibrante, mas não é opulento, não Exato. te enjoa, te faz querer volver a Exactamente, esa es la búsqueda, ¿no? Estamos ya un poco lejos de aquellos Malbecs opulentos, maduros, demasiado grandes. En este caso es un vino fino, es un vino Bueno. fresco, aromático, elegante. Y para una culinaria también elegante, ¿no? Sí. Me encantó el vino. Parabéns. Nosotros ya habíamos nos encantado por ese vino. Él tenía otro, era, ¿cómo se llamaba? Single Parcel, El Espinillo. Aliás, todos los single parcels son muy interesantes porque de facto uno te remete al terroir. Y hicimos 2 catas con los single parcels, con consumidores, y era entretenido ver que cada persona se encontraba en un vino, ¿no? Pero para mí el Espinillo estaba acima de todos y tuvimos la oportunidad de comprar algunas botellas y están guardadas. Creo que son 36 botellas que compramos. Y ahora me dio ganas de hacer Sí. tener los dos lados. Sí. Bueno, eso nos dio la idea de que había potencial en este terruño para hacer algo muy especial. Y bueno, de a poco vamos creciendo también en la tecnología que utilizamos para la elaboración, en las crianzas, así como la interpretación del terruño. Entendemos de a poquito un poco más. Es un terruño muy especial, entendemos mejor los suelos, entendemos mejor el momento de la cosecha, que es una decisión muy importante. Entendemos mejor el momento del descube. O sea, una vez que cosechamos, esto todo es cosecha manual. Es difícil cosechar manualmente allí porque, primero, que es tan alto que es difícil conseguir la gente.
Segundo, que es difícil entrar al viñedo porque la cubierta vegetal va tan alta que tienes que entrar entre toda esa maleza con la caja para cosechar. Pero bueno, lo hacemos en el momento oportuno. Las uvas son incubadas en depósitos por gravedad. Okay. Ahí es donde hacemos el trabajo y una parte pasa a ser racimo entero, el otro lo despalillamos. Y se incuba por gravedad, hacemos una maceración en frío, donde hay una extracción de taninos muy elegantes al inicio, antes de que comience la actividad fermentativa. Eso debe ser algo que usted ha desarrollado aún más en España, ¿no? Bueno, el para tema mí, de la maceración allá es crítico, ¿no? Uno aprende la filosofía de los fine wines, digamos, del nivel de detalle que es importante en cada etapa que se toma una decisión dentro del proceso y cómo cuidar la materia prima hasta el momento final. Entonces, en el caso de terrazas extremo Malbec, las uvas son cosechadas en el momento óptimo, son llevadas a la bodega. Si no se procesan de manera inmediata, se guardan las cajas individuales en una sala de frío para que se mantengan siempre a buena temperatura, que es muy importante. Se incuban por gravedad, se performa una maceración en frío, prefermentativa, muy delicada. Los trabajos de extracción son sumamente delicados y muy cuidados dentro de los depósitos. Y también hemos ido disminuyendo el tiempo entre el encube y el descube, buscando extraer todas las bondades que queremos, pero no sobrepasarnos en la extracción, porque lo que buscamos en este vino es la fineza y la elegancia. Y luego, bueno, una crianza muy cuidadosa, utilizando roble nuevo, roble usado, hasta ahora también ánforas de barro. Y bueno, hasta que llega el momento mágico del blend final y poder ponerlo en la botella y dejarlo descansar en su botella también el tiempo que precisa en contacto con el corcho. Para mí, muy importante ese cambio que existe entre, bueno, tanto ese cuanto otros vinos pueden tener longevidad y evoluir con el tiempo, ¿no? Pero el camino acá es muy distinto, ¿no? Empieza ya con fuerza, pero un equilibrio y una elegancia basada más en el frescor y acidez do que opulencia, que también tiene su camino. Claro. Pero acá es un cambio brutal sobre lo que comprendíamos como Malbec. Eso es. Y para mí es una de las cosas más entretenidas de lo que veo en Mendoza en los últimos años. Fue un desarrollo muy distinto de lo que vemos en Chile. En Chile vemos nuevos terroirs y nuevas variedades. Ajá. Y en Argentina es una buena pregunta. Sí. ¿Qué es lo que viene? Yo creo que lo que viene, creo que durante algunas décadas se posicionó muy rápidamente en el mundo al Malbec de Mendoza, y eso es muy genérico porque Mendoza, como vengo hablando, tenemos una inclinación, una pendiente tan alta que no es lo mismo cada uno de los distritos. Lo que viene es hablar de eso. El Malbec de las Compuertas, el Malbec del paraje Altamira, el Malbec de los Chacales, el Malbec de Gualtatarí. Y de poder explicar la diversidad de Malbecs que tenemos en Mendoza. Y esto es un Malbec que sobresale por esa frescura, esos aromas florales, esos aromas herbales que son típicos de montaña. Sí. Y creo que ese es el futuro del Malbec, la fineza y la elegancia en vinos que te apetezcan seguir bebiendo. Es mucho más como un camino, no a copiar Borgoña y Pinot Noir, pero un camino de pensar la evolución de una cepa, ¿no? En distintos locales. Y yo no tenía la comprensión desde 9 años que empezamos Adega, pero
hasta creo que 10 años atrás, no teníamos una comprensión clara de que el Malbec tenía las virtudes para ser un conductor de terroir tan preciso, ¿no? Sí. Cuando usted... ¿Cómo cree que se pasa ese momento donde descubren que Malbec no es un Malbec, sino miles de Malbec? Bueno, hay distintas etapas. Yo creo que me tocó observar y poder ser parte. Digamos, se habla de nuevo mundo y de viejo mundo. Argentina, necesitamos ir como clasificando, ¿no? En clusters. Entonces, el viejo mundo, Francia, Italia, España, el nuevo mundo, Argentina, Chile, California, Australia, Nueva Zelanda. Bueno, en Argentina tenemos un viñedo como nuestro viñedo de las Compuertas de 1929. O sea, en unos años va a ser centenario. Sí. No es tanto nuevo mundo, no es, digamos, hay una historia, hay una tradición de plantaciones de cepas francesas. Probablemente fuimos pasando distintas etapas. En los años 90 empezamos a notar con la apertura de la economía argentina la posibilidad de obtener tecnología como depósitos de fermentación, barricas para las crianzas y sobre todo empezar a viajar. Los argentinos comenzaron a viajar y a descubrir el mundo de los varietales en el Nuevo Mundo y empezar a demandar eso en el mercado doméstico. Y muy rápidamente en los 2000 hubo como lo que llamamos la parkerización de la industria, digamos, este esquema de vinos con mucho cuerpo, alto grado de alcohol, mucho impacto de la madera en la crianza. Eso creo que nos llevó de alguna manera era el contexto que se estaba viviendo, pero se ocultó un poco el potencial del Malbec y del terruño, porque como que todo ese impacto en la formación de un vino no nos dejó ver lo que había realmente en el terruño. Entonces ahora creo que estamos yendo hacia qué es lo que hay en nuestros viñedos, cómo están compuestos los suelos, cómo podemos observar hacia abajo y poder estudiar cuáles son las características de los suelos que los hacen únicos en cada uno de estos distritos. Y esa cercanía a la montaña, esa presencia del carbonato de calcio, nos va a dar un perfil de Malbecs que son únicos y que no queremos maquillar con la crianza. Al contrario, lo que queremos aquí es ponerlo de manifiesto en la botella de vino y que los consumidores en el mundo puedan descubrir este vino y puedan viajar y conectar sentimentalmente con la montaña. Increíble, increíble. Te lo congratulo por el vino. Te doy las buenas vindas a Brasil una vez más y estaré feliz de catar muchas veces ese desarrollo que está a hacer en Terrazas de los Andes, que son vinos que siempre aprecié, pero que ahora siento que tiene un chiste, un spark a ocurrir. Muchas gracias, Lucas. Muchas gracias, Cristian. Perfeito. Bom, vocês tiveram a oportunidade de acompanhar conosco uma conversa com Lucas, que acaba de, há alguns meses, voltar de um projeto vitorioso em Toro para conduzir Terrazas de los Andes para um novo patamar. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, participem, deem seu like, façam comentários. Isso ajuda muito o canal a se desenvolver e a gente a seguir fazendo as coisas na direção que seja mais útil, mais interessante em termos de conhecimento e cultura de vinho para você. Obrigado. Este programa é um oferecimento Adega Online, o marketplace oficial da revista Adega.